Muchas gracias, Oliver, y bienvenidos a La Esquina. Hoy, Oliver, no voy a hablar exactamente de la cosa, sino de Cuba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ante las elecciones presidenciales y congresionales, todo el mundo se va para sus estados, el Congreso prácticamente recesa o trabaja al mínimo, y quedaban pendientes algunos temas vinculados con Cuba en el Congreso de Estados Unidos. ¿De qué les hablo? Se habían propuesto y aprobado a nivel de comité, no del Pleno, en el Senado, y ahora iban a pasar a la Cámara, 2 enmiendas dirigidas a debilitar, eliminar partes del bloqueo. Estas 2 enmiendas eran las siguientes. 1, eliminar la prohibición de viajar. Ustedes saben que al único país que no puede viajar un estadounidense es a Cuba. Puede viajar a Irán, puede viajar a Corea del Norte, pero no puede viajar como turista a Cuba. Una iba dirigida a eso. Y la otra enmienda iba dirigida a tratar de normalizar el muy anormal comercio existente con relación a los productos agrícolas entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, que se pueda dar crédito como se hace en cualquier operación de exportación en el mundo con cualquier país, etcétera. Tratar de normalizar en algo ese comercio regido por condiciones muy anormales, todas perjudiciales a Cuba y también a los agricultores de Estados Unidos que ven mermar sus posibilidades de exportación. Esas 2 enmiendas se aprobaron en un comité en el Senado. Esto es complicado, se lo voy a tratar de simplificar. Y de pronto, para sorpresa de muchos, se aprobaron casi unánimemente en comités equivalentes de la Cámara de Representantes. Al aprobarse en los comités equivalentes de la Cámara de Representantes podían haber pasado varias cosas. Primero, que se votara en el Pleno del Senado, se aprobara y después pasara al Pleno de la Cámara a ver qué se aprobaba y si era lo mismo ya se unificaba. Pero, para sorpresa de algunos analistas, se decidió o se sometió o se propuso someter a votación primero estas 2 enmiendas, la de libertad de viajar y la de crédito para el comercio agrícola, en la Cámara de Representantes. Ante la posibilidad que esto se votara, parece ser, fue un solo día muy intenso, se armó un corretaje tremendo. Mario Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen se afirma por testigos presenciales que se movieron mucho, estuvieron desesperados hablando especialmente con el liderazgo republicano en la Cámara. Pero en ese momento que se estaba dando esa batalla ahí en el Congreso, si se llevaban o no a votar esas 2 enmiendas, ocurrió la ocupación de la Cámara de Representantes por la bancada demócrata para pedir que se votaran proyectos dirigidos a controlar las armas en Estados Unidos. Recuerdan que ocuparon la Cámara, durmieron ahí, estuvieron ahí. Y eso impidió que se llevara a votación. O sea, no ocurrió nunca la votación. Hay quien dice que si se hubiera llevado a votación, para sorpresa de algunos, existían los votos, los 218 votos que hace falta en la Cámara para aprobar libertad de viajes a Cuba y posibilidad de dar créditos, normalizar en algo el comercio de productos agrícolas entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, no pasó ahí, pero pasó unas 2 semanas, menos 1 semana y pico, y volvió el tema otra vez. Y entonces vino otra batalla y se dice que los congresistas cubanos americanos de la Florida, especialmente Mario Díaz Balart y Ileana Ros-Lehtinen, negociaron con los jefes republicanos de la Cámara y negociaron con los republicanos, los congresistas que estaban proponiendo estas 2 medidas. El resultado es que se retiraron, los 2 congresistas que estaban proponiendo esto, retiraron las enmiendas, no las incluyeron, no las sometieron a votación, a partir de un compromiso, se dice, para reformarla. Primero, yo le propongo conocer la opinión de qué pasó allí, de alguien que está dedicado 100% y que tiene como única tarea eliminar el bloqueo a Cuba. Se trata de James Williams, el presidente de Engage Cuba. Establecimos contacto con él y le vamos a hacer algunas preguntas de qué pasó ahí. Así que la primera pregunta que quiero hacerle a James Williams, presidente de Engage Cuba, es ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí con estas 2 enmiendas? Permitir la libertad de viaje y permitir los créditos en el comercio.
Bueno, estamos acá con James Williams, el presidente de Engage Cuba. Queremos agradecer al señor Saladri por invitarnos a su programa. Señor Saladri, como siempre, es un placer hablar contigo. James, what happens with the two amendments? Well, thank you. We're really Bueno, primero, gracias a Saladri. Estamos muy entusiasmados y pensar en lo que ha sucedido en el Congreso solamente en el año pasado en comparación con los 55 años antes es muy impresionante. En el Congreso, en la Cámara de Representantes, había dos enmiendas. Una que levantaría las restricciones de viajar a Cuba y la otra fue para extender créditos para la exportación de productos agrícolas. En los dos casos había mucho apoyo de ambos partidos, de los republicanos y también de los demócratas. Y eso hizo a los de la derecha extrema de la comunidad cubana-americana muy nerviosa. O sea que por primera vez ellos habían visto que había mucho apoyo para enmiendas en favor del acercamiento entre los dos países. Y debido al apoyo para estas dos enmiendas en favor del acercamiento de los dos países, el representante Mario Díaz-Balart junto con sus colegas lograron decidieron aceptar un compromiso para discutir el tema de la exportación de productos agrícolas. Y en septiembre habrá una audiencia, digamos, en un comité de la Cámara de Comercio de Representantes para discutir este tema, y esta semana misma habrán conversaciones entre los congresistas acerca de este tema. Ahora, ¿qué pasó? Que de pronto aparecen como 5 propuestas para endurecer el bloqueo, 4 o 5 propuestas que se incluyen en determinados proyectos. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esto? ¿Son enmiendas? ¿No son enmiendas? ¿Se aprobaron? ¿No se aprobaron? ¿Qué pasó aquí? so we have to. En realidad hay que clarificar algo. No fueron enmiendas del representante Díaz-Balart, sino simplemente simple lenguaje que se incluyó en un proyecto de ley. Así que los congresistas no votaron en favor o no en favor de este lenguaje, simplemente se incluyó. Tenemos negociaciones con el Senado y con la Casa Blanca y tenemos mucha confianza de que este lenguaje no se convertirá en ley al fin del año. Ahora, precisamente por eso, por lo que queda de año, viene el receso del verano, vienen los 2 meses de elecciones que casi todo el mundo va a sus estados, viene la elección presidencial, después queda algunos días de noviembre y diciembre antes que se cambie el Congreso, la Cámara y el Senado que se renueva. Bien, ¿qué ustedes creen que va a pasar ahora? We continue. Bueno, ahora seguimos adelante. Primero, habrá la discusión en el Comité Agrícola en la Cámara de Representantes. Después, al fin del año, habrá las negociaciones con el Senado y la Casa Blanca. Y es importante reconocer que se aprobaron 4 enmiendas en el Senado y esperamos que algunas de esas enmiendas se convertirán en ley en esas negociaciones al fin del año.
Y como organización, se le llama una organización paraguas que dice que agrupa, que cabe, se dice que Engage Cuba es una organización paraguas que admite a todo lo que esté contra el bloqueo, o sea, todo el que de una manera u otra esté interesado en eliminar el bloqueo. ¿Cómo ustedes evalúan esto que pasó? ¿Cuál es su evaluación? We're really excited. Ganamos en el Senado y ahora estamos muy cerca en la Cámara de Representantes ganar con una victoria muy grande en esa entidad. Hay varios pedazos de la propuesta o el lenguaje que el representante Díaz-Balart introdujo en la Cámara de Representantes que intentarían limitar las transacciones financieras y el viaje a Cuba, pero él ha introducido lenguaje así en varios años, por años, y nunca se han convertido en ley y tampoco se convertirán en ley este año. Bueno, muchísimas gracias por este acercamiento de primera mano. Son los que están allí, tienen como única misión de su organización, repito, eliminar el bloqueo. En resumen, esto ha tenido distintas interpretaciones. Hay quienes dicen que fue una derrota, hay quienes dicen que fue algo diferente, hay quienes incluso han hablado de una victoria. He escuchado las tres interpretaciones. ¿Por qué? Hay quien dice, antes esto no pasaba. Antes Ileana y Mario no tenían que correr para evitar una votación, sino no había votos suficientes para que se aprobara nada y nunca llegaba. Ahora tuvieron que evitar una votación, porque lo que hicieron los dos republicanos, que cada uno presentó una enmienda, fue retiro temporalmente, es lo que anunciaron, para negociar con mis colegas republicanos, Ileana Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, para negociar con ellos la inclusión de este lenguaje en la enmienda. La clave está si se incorpora la retórica anticubana en las dos enmiendas y se queda en cada una la razón de ser. En un caso, libertad de viaje a Cuba y en el otro, permitir créditos para las exportaciones a Cuba. Si se queda eso y se agrega pura retórica anticubana, que es lo habitual que han hecho durante años. Hay quien dice que si eso pasa, es una derrota de este lobby anticubano. Hay quien dice que porque hay que incluir eso, que son dos medidas bien claras, libertad de viajar a Cuba, o sea, cumplir con la Constitución de Estados Unidos y normalizar el comercio en el caso de la agricultura. De todas maneras, retiraron esto, van a negociar, vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro que en el Senado hay un ambiente distinto, a pesar de que hay mayoría republicana también. Evidentemente se dice que están los 51 votos necesarios ya para eliminar la prohibición de viajar, lo que permitiría el turismo americano a Cuba. Hay que ver qué pasa ahora en septiembre, si este periodo permite que esto se discuta o se lleve a votación de alguna manera como enmienda de algo, y si no, esperar a diciembre, cuando vuelva a sesionar el Congreso, y entonces ver qué se hace con estas dos enmiendas, cómo regresan a la Cámara de Representantes, si se vota primero en el Senado, si se vota primero en la Cámara, cómo se vota, qué se le incorpora. Eso está por ver. De todas maneras, según una de las opiniones, con esta termino, esto no había pasado nunca de esta manera en el Congreso. Y una última cosa, el liderazgo republicano, o sea, la presidencia republicana de la Cámara de Representantes, ayudó específicamente Paul Ryan a la posición de Mario Díaz-Balart y de Ileana Ros, de no llevar esto a votación. Este mismo speaker de la Cámara, presidente de la Cámara, Paul Ryan, cuando era representante, se pronunció contra la prohibición de viajar a Cuba porque dijo que atentaba contra los principios, la esencia de los Estados Unidos. Hoy es presidente de la Cámara y por lo menos dejó actuar o dejó que se retiraran, evitó que se votaran estas dos enmiendas. Hay que esperar a septiembre, Senado, Cámara, y después a diciembre, antes que termine este Congreso, y ver cómo queda el nuevo que se elija y ver qué pasa con usando una frase de los Beatles, este largo y tortuoso camino que es eliminar el injusto bloqueo a este país y a todos ustedes, los cubanos. Muchas gracias, termino la esquina y regreso a Oliver.